Tenemos una lista de preguntas aquí y que los caballeros, por favor, siéntanse libre de poder hablar cuando tengan algo que poder aportar en esta conversación. Mi primera pregunta es para ti, Dr. Johnson. ¿Por qué exactamente es que tú amas a Tomás Aquino tanto? Tú Eres eres un un buen buen amigo. amigo. Ahora, solamente estoy relajando. Esto solamente es un panel en el tema de avivamiento. Eh, Se necesitaría un avivamiento para mí, a para mí me poder gusta amar a Tomás Aquino. Tomás de Aquino. Así, mientras pensamos sobre la idea de avivamiento, muchas preguntas vienen a mi mente de una perspectiva de la historia y Dr. Nettles de una perspectiva histórica y una perspectiva personal de diferentes hermanos que obviamente están en la fe. Pero el avivamiento implica poder reavivar la presencia de la vida de algo que ya está existiendo en ese. Cuando pensamos en avivamiento, oramos por avivamiento. Aún el doctor Nettles hablaba esta mañana. Viendo avivamiento personalmente, usualmente pensamos en las masas de personas que vienen a conocer al Señor, masas que vienen a ser regeneradas y convertidas. Pero una vez más, eso implica de que ya hay vida. Y para aquellos que obviamente no hay personas que ya son cristianos, ese avivamiento que las personas vienen a conocer a Cristo, que son convertidos, es específicamente para cristianos que ya son convertidos. Una de las cosas que traté de enfatizar ayer es la forma que el avivamiento trae vida y poder al ministerio del Evangelio en la vida de los cristianos. Como resultado de eso, nosotros vemos conversiones que están acompañando el avivamiento y tienes que pensarlo más como un avivamiento de la palabra, un avivamiento del poder y de el aspecto de tan efectivo que es. Eso es un aspecto que nosotros, que tienen una conexión y van juntos. También el principio de eso está el avivamiento de las pasiones del pueblo de Dios, que los lleva a, a este vigor renovado, la proclamación del Evangelio, buscando la santidad, fidelidad, obediencia y esas cosas, obviamente, que puedan dar fruto, que va a perpetuar las personas llegando a la fe. Eh, Adelante. Creo que podemos perdernos tratando de distinguir esta terminología de despertar, avivamiento y demás. En cierto sentido, todas trabajan juntas y podemos pensar que todos estábamos vivos en Adán y ahora morimos y ahora todos hemos sido revividos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida en Cristo. Eso es dar vida. Y luego, y luego aquellos cristianos que quizá están abrumados por un tiempo corto por los enemigos, el mundo, el diablo que han venido sobre ellos. Hay una nueva fortaleza, un nuevo conocimiento de las escrituras, poder espiritual, mortificación del pecado que pueden hacer avanzar la vida que ya tienen. Entonces no creo que debemos tratar de establecer distinciones finas entre esas cosas. Lo mismo que sucede, lo que trataba de ilustrar, lo mismo que pasa en la conversión, pasa en el avivamiento. Es una obra del Espíritu Santo para hacer avanzar la vida, la piedad, ya sea de muerte a vida en la conversión o de un estado de inmadurez a un estado de más piedad y espiritualidad. Es la misma obra del Espíritu de Dios que está tomando la verdad del Evangelio, la contemplación de Cristo y todas estas cosas para producir un avance de la adoración de Cristo en el mundo. Creo que todo lo anterior es cierto. Pero al venir a la palabra, ¿quieres decir un poco más? No. Cuando vamos a la palabra avivamiento, debemos pensar
en la mayor intensificación de la obra del Espíritu, avivar significa a muchas personas y traerlas a Cristo. Voy a estar hablando esta tarde de los puritanos como una obra de reavivamiento de Dios a través de la predicación de la palabra. Pero en muchos lugares voy a estar señalando, no hubo un avivamiento pleno. Estamos viendo esto en diferentes categorías. Yo necesito la obra de avivamiento del Espíritu en mí. Hay un avivamiento del Espíritu de Dios en nuestro propio núcleo familiar. Hay un avivamiento en la iglesia local. Pero cuando hablas de un avivamiento, de un derramamiento pleno del Espíritu, hay una profundidad más que la normal de lo que hay más allá de una iglesia, en una área completa. Hay grandes cosas ocurrieron en el pasado que se disenimaron por cientos de millas. Era como el gran avivamiento y esas cosas. No perdamos el avivamiento en el sentido formal. Necesitamos ambas cosas. Lo necesitamos todo. Vamos a mantener esas distinciones allí. Todo lo anterior, pero estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y creo que lo que anhelamos es un avivamiento nacional que se extienda y que sea contagioso, que sea un derramamiento del Espíritu Santo con poder, que haya conversiones, salvación y que las iglesias sean restauradas. Pero también creo, al pensar en avivamiento, creo cuándo es un avivamiento y cuándo es solo santificación y crecimiento en Cristo y conocimiento del Señor, que sucede lentamente. Todos queremos esa inyección inmediata del Espíritu Santo, de santificación, de pasar al siguiente nivel. Y queremos eso, yo lo quiero, lo anhelo, pero también creo en mi corazón que aunque oramos pidiendo un avivamientos en nuestras iglesias, creo que todos podemos tener un avivamiento personal, que eso se puede tener individualmente. Y lo único que tienes que hacer es querer. Y la razón por la que no recibimos ese avivamiento con más regularidad y no somos afectados por la presencia de Dios en nuestras almas es que somos apáticos. Y la Biblia dice claramente que si me buscáis de todo corazón, con toda la mente, esa es la dificultad, porque nuestros corazones, nuestras mentes por completo son duras. Y lo que queremos es un avivamiento, pero no queremos sacrificio. Queremos avivamiento sin buscar al Señor. Queremos avivamiento, pero no necesitamos orar. Oraciones cortas y que el Señor envíe su avivamiento. Hay algo que debemos notar cuando Dios dice, búsquenme y me van a hallar, me van a encontrar. Cuando me busquen con una porción de su corazón y una porción de sus pensamientos y de sus afectos, es como que nos está diciendo, no me van a encontrar si solo me buscan parcialmente. Pero hay una promesa y garantía. Queremos Tom y yo hemos hablado de esto, queremos un avivamiento global, nacional, pero no quiero que pase sin mí. Lo quiero personalmente y creo que lo puedo tener todo lo anterior, pero no perdamos el nivel individual. Podemos pelearnos. Somos buenos para eso, ¿no? Somos bautistas. La mayoría de nosotros. Bienvenido, Joel. Este es el problema de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. ¿Cómo puedo buscarlo de todo corazón si Él no me busca a mí primero? ¿Cómo puedo hacer eso cuando todavía tengo la carne que lucha contra el Espíritu Santo? Pero también reconozco que el Espíritu está luchando contra la carne. Así que, ¿cuál es la relación aquí? Estoy completamente de acuerdo en que no puede ser a medias, un corazón a medias. No podemos decir, voy a buscar al Señor un poquito.
tenemos esta realidad de que tenemos una responsabilidad de buscar a Dios de todo corazón porque es lo más grande, lo mejor, y que Él es infinitamente excelente en todo y nosotros estamos deshechos sin Él y necesitamos llegar al cielo, queremos ser hechos a imagen de Cristo, verlo como es, lo cual me resulta sorprendente y que eso nos va a transformar. Y aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, este movimiento hacia adelante y hacia atrás es constante. En las palabras de la Escritura, nuestra obligación está clara, pero también está la necesidad de la obra de Dios para nuestra santificación. Yo no puedo buscarla de todo corazón y ese es mi pecado. No es por... No como una debilidad personal, es pecado. Es horrible no buscar a Dios de todo corazón y sin embargo reconozco que dentro de mí hay una indisposición a hacerlo. ¿Cómo entonces, como pastores, cómo amonestamos a nuestra gente a buscar? No lo vas a encontrar si no lo buscas de todo corazón y sin embargo dependes de Dios para poderlo buscar. ¿Es legítimo hacer esa pregunta? Es la naturaleza de la vida en este mundo caído. Nosotros somos absolutamente dependientes de Dios en todo momento, en lo que en su soberanía Él puede hacer. Y somos responsables también todo el tiempo por lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Así que clamamos a Dios y oramos y debemos recibir la palabra de Dios y debemos vivir lo que Él nos ha llamado a vivir. Y cualquier paso que nosotros damos es por causa de la gracia de Dios. Así que tú puedes volverte loco en un sentido si tú no tienes tu mente alineada a estas verdades. Este es el único mundo en el que nosotros vivimos, el mundo en el que Dios es soberano y nosotros somos responsables. Y hasta el grado en que nosotros empezamos a racionalizar esto, eso nos va a volver locos. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Sabemos que cuando hacemos eso es la gracia de Dios que está orando en ti. No esperamos a que la soberanía de Dios haga algo. Lo hacemos y después de hacerlo sabemos que fue la soberanía, la gracia de Dios que fue delante de nosotros. Eso fue lo que incluso te hizo que tú lo desearas. Correcto, y no puedo desear a Dios con todo corazón. Estaría en el cielo si pudiera. Estaría glorificado. Cuando tú tienes una soberanía 100% y una responsabilidad 100%, cuando se dice desde el púlpito, me busca con todo tu corazón, el Espíritu Santo usa eso como medio para avivar esa persona. Y esa persona luego dice, yo no puedo no buscar a Dios con todo mi corazón. Algunas personas a veces se olvidan en la fe reformada que con un hombre de paja discuten y dicen, Dios te escogió a ti, te reprobó a ti, te escogió a ti, y olvidas que parte de la definición misma de la elección es que Dios escoge no solo quién va a salvar, sino también los medios por los cuales Él los va a reunir y traer. Y esa es una figura del Evangelio. Predicar cosas como, búscame con todo tu corazón y me encontrarás. Yo creo que es lo que estaba tratando de aludir ayer en la noche. Las personas que tienen miedo para predicar con pasión y convicción y tienen miedo de llamar a las personas para que puedan responder por miedo de manipulación, ¿verdad? Opuesto a la idea de llamar a las personas a hacer aquello la cual no pueden hacer, reconociendo que aun cuando lo pueden hacer fue Dios. Bueno, esto es una conferencia reformada y ustedes están hablando de predestinación. Pensando la historia de lo que es el avivamiento y cómo, mientras miramos todos los diferentes avivamientos en la historia, ¿ves alguno en particular y puedes decir, yo quisiera que esto pasara aquí y ahora? El primer el avivamiento de Welsh,
hay algo específicamente yo quisiera que pasara aquí. Creo que siempre hay cosas nuevas que Dios hace en la experiencia. La experiencia humana no ha sido toda completamente eh, utilizada en todos los avivamientos. Siempre hay doctrinas que son acentuadas, experiencias que tienen un efecto santificador y algunas veces crean una sociedad preocupada que se involucra y que buscan sociedades justas. No hemos usado todo lo que Dios puede hacer, así que no estoy seguro de poder decir, quisiera estar ahí en el primer avivamiento, el primer gran despertar bajo Jonathan Edwards, pero me encantaría estar en Filadelfia cuando Benjamin Franklin está contando cuántas personas están escuchando a George Whitefield predicar. O con Justino Mártir, cuando el Espíritu de Dios vino sobre aquellas personas y dijo, bueno, está bien, moriremos, seremos decapitados por la causa de Cristo. Pero Dios no ha hecho todo lo que podría hacer en ninguna de estas. Yo quiero un avivamiento, yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado, que su palabra sea creída, que Cristo sea exaltado. Quiero ver su excelencia y creo que Él lo puede hacer y que lo va a hacer de una manera que no lo ha hecho antes, usando las mismas guías, es el mismo poder, la misma verdad, pero utilizará la profundidad de la experiencia humana de una manera que quizá no ha sucedido hasta ahora. Así que una acumulación de todas esas cosas, pero también las maneras nuevas en las que Dios puede impactar nuestra sociedad en este momento para ayudarnos a someter todo pensamiento y traerlo en cautiverio a Cristo. Yo estaba en Escocia, en la isla del Blues, y quería encontrarme con algunas personas, algunos ancianos en sus 80s y de sus experiencias de avivamiento en los años cuando tenían sus 50s. Y me senté con una señora de unos 90s y que contó todo lo que ocurría en un avivamiento. Y todo lo que escuchaba era tan cautivador. Yo quería anotar todo lo que estaba diciendo. Al final, empezó a hablar de cosas extrañas, de 5 tipos de personas que tuvieron un sueño, que un barco llegó a una tierra seca y nadie sabía lo que significaba eso para su cumplimiento. Y yo le dije, cuando tú miras atrás a cuánta cizaña y cuánto trigo había en el avivamiento, y me miró con una mirada, él dijo, todo era trigo, todo era trigo. Yo creo que eso no es realista. Yo creo que cada avivamiento tiene su paja. Y yo creo que eso era parte de esa paja, de ese avivamiento. Pero por otro lado, me estaba hablando de personas cantando en sus casas a las 2 y 3 de la mañana, llenos del amor de Dios. Yo regreso a mi trasfondo, a las cosas básicas del cristianismo experimental. Cuando una persona es avivada, un grupo es avivado, hay, como dice el catecismo, hay una gratitud. Esas son marcas de la salvación. Y como algo prominente, esas son marcas prominentes de un avivamiento saludable. He estudiado avivamiento en una cierta profundidad y he visto diferencias entre un avivamiento y otro. Quizás hay más paja que en uno que en otros avivamientos. Y si me siguen empujando, me gustaría ver el avivamiento del gran avivamiento de los 1730s y 40s. Sé que hubo paja en esos avivamientos, pero había tanto de lo que era real. Y Jonathan Edwards lo presenta muy bien en su primer obra de narraciones de conversiones sorprendentes. Pero luego habla del segundo gran avivamiento de los 1740s y empezó a darse cuenta que no todo era tan trigo como él creía. Y por eso habló de los afectos religiosos y tenía más discernimiento. Ese es el tipo de cosas que tú pierdes de ese discernimiento en algunos avivamientos. Y creo que por eso los afectos religiosos de Jonathan Edwards es el mejor libro
el mejor libro teológico en cuanto al avivamiento que se haya escrito por un teólogo americano. Esta pregunta resalta algo que nosotros no deberíamos pasar por alto. Nosotros tendemos a romantizar los avivamientos, pero hubo mucho dolor involucrado en los avivamientos, en muchos de ellos, y estoy tratando de pensar en alguna excepción y no puedo pensar en ninguna. En el gran avivamiento, Whitefield le tiraron gatos muertos. Los puritanos, el movimiento puritano fue expulsado, Gary Chapman fue expulsado de su iglesia. Las dificultades que vienen cuando el Espíritu de Dios se mueve, no todo el mundo es avivado. Y cuando la gente recibe el Evangelio en un sentido profundo, van a determinar vivir una vida para Cristo. Y el enemigo de Cristo no simplemente se pone de lado. Y si tú no te has convertido realmente, ellos van a querer silenciar el mensaje o el mensajero. Así que Ravenhill hizo la declaración. La gente me pregunta todo el tiempo, nosotros queremos tu manto, pero nadie quiere esa ropa de luto. Y hay dolor que está involucrado con el avivamiento. Hay dolor que está involucrado con buscar al Señor de todo corazón y que el Señor trabaje en tu vida en sentido profundo. Y tú quieres eso, tú quieres lo que lees en los libros, pero eso viene con un costo. Eso viene con un costo. Así que al pensar en esto, nosotros tenemos que ser realistas también y decir, bueno, Señor, si tú nos avivas, ¿tú te imaginas si el avivamiento llegara a nuestra iglesia? Tú no vas a estar viendo juegos de basquetbol en la noche. Tú no vas a estar yendo al cine. Tú no vas a estar haciendo cosas que no va a haber tiempo para eso. Tú vas a estar lidiando con almas, los pastores principalmente. Tú vas a estar pasando tiempo sin dormir. Tu salud se puede afectar por causa de los deberes a los que tú vas a tener que estar atendiendo. Así que yo lo quiero, pero no estoy seguro de entenderlo todo. Y estoy Estás tratando orando por de eso. retar a todo el mundo aquí. Así que alguien, por favor, ven aquí y denos otra perspectiva. Mientras Dr. Vick está hablando de lo que es el trigo, la cizaña, ¿verdad? Dr. Nettles habló de que hay errores en todos los avivamientos. Nosotros, como hombres del 1689, ¿verdad? Somos particulares, precisos en nuestra doctrina. No queremos que, obviamente, tenga esa paja. Si nosotros vemos reportes de un avivamiento, nosotros queremos examinar si hay error en cualquier lugar y nosotros pues no queremos ninguna parte de eso. ¿Cómo es que nosotros, mientras estamos orando por avivamiento y deseamos ese avivamiento y el Señor nos da avivamiento, cómo es que nosotros lidiamos con eso? Tal vez en nuestras, ¿cómo debemos esto como cristianos reformados? ¿Cómo lidiamos con la paja? Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que este es el mundo en el que nosotros vivimos y es el único mundo que tenemos, un mundo caído. La única gente con la que lidiamos son personas que están vivas donde el pecado todavía permanece. Y si no reconocemos esto, entonces vamos de un lado, de la zanja de un lado o al otro lado. Y si tú crees que eres diferente a eso, como que no tuvieras pecado alrededor de ti, o tú puedes convertirte en una persona que simplemente que el pecado está relacionado con todo. Es la justificación, la santificación. En mi peor día yo soy completamente perdonado por causa de Cristo. Soy contado como justo delante de Cristo. Me siento mucho mejor. Pero en mi mejor día hay suficiente pecado en mí que si Dios fuera a lidiar conmigo, habría que abrir otra persona. Y si no podemos entender y tener las emociones correctas con respecto a esto, que no vamos a poder hacer lo que hizo Pablo, de estar con ese sentido de tristeza, pero a la vez regocijarse. ¿Y cómo hacemos esto? No
no ignoramos lo malo como si no existiera por causa de lo bueno. No, somos honestos y puedes ser libre porque tienes un Salvador que te ha justificado completamente, que está trabajando en ti y que un día nuestra justificación y santificación se unirán en el cielo y ya no tendremos este dilema. Un ejemplo perfecto de esto es Jonathan Edwards. Él miraba, fue a su propia congregación, le dijo, cálmense, cálmense, cuando veía, él estaba discerniendo que estaban traspasando ciertos límites, se estaban saliendo de ciertos límites. Y él quería mantener el trigo y no darle crédito a la paja. Creo que estamos resolviendo esto. Se están diciendo muchas cosas buenas. Estamos investigando en más detalle el fenómeno del avivamiento y qué pasa. Hay error en el avivamiento, hay errores, hay desafíos, hay oposición. Hay una mezcla y podemos ver lo que ha pasado quizá en los Estados Unidos y lamentarnos por lo que ha pasado en diferentes denominaciones, la oposición, pastores infieles. Podemos pensar en la doctrina liviana y pedir, Señor, avívanos. Pero veamos lo que ha pasado en los últimos 25 años. Teníamos una conferencia como esta hace 25 años, más o menos. Teníamos tantas personas así que anhelan la verdad del Evangelio, la verdad reformada, que simplemente significa un entendimiento bíblico integral de lo que es la revelación bíblica. Teníamos a Tom Hicks hace décadas y lo que él está haciendo, no. Teníamos a Bodhi, teníamos a Tom Ascol, teníamos a Joel Beeke, recordándonos consistentemente de los avivamientos y teología del pasado. Teníamos a Graham Gunham, que de verdad me anima mucho. Cuando fui al seminario por primera vez, no era así. Y han pasado décadas, y ha sido una obra lenta, pero genuina y poderosa. Y se puede ver en los estudiantes que llegan al seminario, lo que anhelan, lo que ya han escuchado en su predicación. Se puede ver en cómo han surgido instituciones teológicas en diferentes lugares que quieren ver esta verdad. Así que por un lado hay mucho que podría desanimarnos, pero hay tanto que podría animarnos. Creo que estamos viendo mucho trigo y eso hace que la paja sea más evidente, porque estamos sintiendo la diferencia entre lo que es la obra de Dios en la vida de una persona y cómo se ve una persona donde no se está dando esa obra. Y cuanto más se tiene ese anhelo por la verdad y conformación a la verdad, el error es más obvio y más intensa se torna la oposición a esa verdad. Así que no debe desanimarnos si estamos en la peor condición que hemos estado. Quizá la estamos viendo más porque hay tanta oportunidad ahora para crecer y escuchar la verdad, tantos que se han comprometido con estas cosas. Así que al escuchar lo que se está diciendo, pienso que de hecho estamos viendo una obra poderosa en la vida, en las vidas de las personas, en los corazones de los pastores, en iglesias, en laicos con dones. Creo que Dios está haciendo una obra en nuestros tiempos. Eso era exactamente lo que yo quería que pudieran hablar. Alguno de verdad, alguien más tiene que explicarle a Tom lo que estoy tratando de apuntar. Pero especialmente, no solo en Estados Unidos, es en todo el mundo. En Latinoamérica está habiendo un tremendo avivamiento de la fe reformada. Miles y miles de personas. Estaba en una conferencia en Colombia, en una de las primeras conferencias. Yo era uno de los charlistas para ministros. En un año había 300 ministros. Y eso era increíble. Anteriormente hubieran sido 5.
y nos dicen, ven el año que viene. Y fui, y habían 800 pastores. Hay algo ocurriendo en Latinoamérica que es grande, parte de África también es verdad. Y luego todas las iglesias subterráneas en China, a pesar de toda la persecución. Así que Dios está haciendo algo en el mundo y hay un hambre por la literatura que es sorprendente. La semana pasada estaba en Dubái y las personas rodearon la mesa de libros y dice, ¿y cómo tú envían todos estos libros? ¿No? Y por la mitad de la conferencia no quedaba un libro. Teníamos que ordenar más. El hambre era sorprendente. Cuando tú ves esa hambre en países extranjeros, esa es nuestra esperanza para el futuro. Cuanto más vemos a Dios obrando como lo hemos visto y lo estamos viendo, y cuanto más experimentamos a Dios por nosotros mismos, más lo queremos. Siempre hay más de Dios y siempre hay más trabajo que queremos ver, y vemos a Dios obrando y si tenemos poco de Dios, queremos poco de Dios, pero si tenemos mucho de Dios, queremos mucho de Dios. Y creo que al venir a esta conferencia sobre avivamiento es porque anhelamos el cielo. El cielo es ese avivamiento, el cielo dado a conocer en la tierra, un avivamiento constante, indefinidamente. Si vamos al cielo, no vamos a extrañar las reuniones de oración. No vamos a extrañar las reuniones de oración, no vamos a extrañar los cultos de adoración. Porque esa es la pasión de nuestros corazones y el gozo de nuestras almas. Puedo verlo un poco. Veo un poco y quiero más ahora. No quiero esperar a tener que llegar al cielo para tener más ahora. Estamos viendo la obra de Dios, pero sigamos luchando, sigamos orando, sigamos presionando. Nuestra nación lo necesita, nuestras iglesias lo necesitan. Tengo una métrica en nuestra iglesia y espero que algunos en la iglesia estén viendo. ¿Dónde está la cámara? Sabemos que el avivamiento ha llegado cuando nuestras reuniones de oración estén al 100%. Viendo dónde estamos como una cultura y como una nación, estamos hablando un poco de lo que es la preconferencia. Las personas dicen que hay un cambio, ¿verdad? Ahora tenemos a Donald Trump como presidente. Estamos ahora a adquirir a Greenland. Bueno, Canadá va a añadirse como el Estado 51. Bienvenidos todos los canadienses, ¿verdad? Como si necesitásemos otra California. Las cosas van bien y estamos con buen movimiento. ¿Por qué necesitamos avivamiento? La vida es más que juegos de baloncesto. Cuando Dios nos aviva, nosotros con gusto vamos a dejar todas estas cosas con gusto y dedicar toda nuestra vida a la causa de Dios por el gozo de ver pecadores salvados y pecadores santos conformados a Cristo. Ese es el gran salario de un ministro. Es ver a las personas venir a Cristo y vivir para Cristo y disfrutando el gozo de la salvación. Ese es nuestro salario. Así que lo que hemos experimentado, ¿verdad? El movimiento del Partido Conservador. Estaba hablando con Margaret, hablo con ella todo el tiempo. Esta fue una conversación específica después de escuchar algunas de las celebraciones en televisión y algunas de las palabras profanas y vanas. Y siempre pienso que todos van a dar cuenta de cada palabra vana que han hablado. No seamos como los fariseos que diezmaban
todo, pero no amaban a sus hermanos. Sé que hay situaciones muy grandes que tienen que ver con estabilidad y justicia y me alegra que estas cosas se resuelvan en Estados Unidos, pero ¿crees que van a dar cuenta de palabras vanas? ¿Crees que es bueno coronar las victorias con idiomas que muestran ignorancia de lo que estamos usando? ¿Cuántas veces he escuchado qué diablos o está tan frío? ¿Qué clase de expresiones son estas? Cuando hay un cambio cultural por conservadurismo político, no es lo mismo que un avivamiento. Las personas seguirán enfrentando juicio. Van a morir y van a enfrentar juicio y rendir cuenta por cada palabra vana y cada pensamiento malvado que han tenido y todas estas cosas. Personas incrédulas que son muy activos en causas políticas conservadoras y que entienden el sistema de justicia social y la teoría de crítica racial, pero no tienen ni la más mínima idea de que van a ir al infierno y van a rendir cuentas eternamente por lo que han hecho a la justicia de Dios. Y ese Salvador que Él envió a morir por los pecados. Así que sé que su pregunta no era en la que deberíamos estar satisfechos y quería que respondiéramos. Bueno, eso fue lo que Muy bien. intenté hacer. Pero dado que todas estas realidades, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿creen ustedes que hay unas oportunidades únicas que tenemos? Lo que hemos visto en los cambios culturales, la iglesia pudiera tener atención. ¿Hay algo ahí que nosotros tenemos que hablar, que nosotros tenemos que estar activos? Yo espero que poder hablar acerca de esto en mi próxima oportunidad de predicar. No, esto va a ser bueno. Lo que ellos dijeron. Jonathan Edwards trata con este tema y es algo fascinante en prepararme para esta predicación. Yo estuve perdido buscando información sobre este tema en este humilde intento y lo que él estaba haciendo en su vida como motivo para la oración. Yo espero poder lidiar con todo esto en la próxima prédica, pero nosotros tenemos oportunidad en cualquier momento para orar a Dios para que Él venga y avive este mundo. Nosotros tenemos esta oportunidad, aunque si estuviéramos en un gulag, y por la gracia de Dios no estamos ahí, donde nosotros no estamos tan lejos de ahí. Así que tenemos la oportunidad. ¿Qué podemos hacer con esto? Nosotros debemos aprovechar esta oportunidad y utilizarlo, estos medios de gracia que Dios nos ha provisto para predicar, orar, para adorar, para trabajar y hacer estas cosas que podemos hacer ahora de forma más libre. Y entonces nosotros que quizás hubiésemos tenido la oportunidad de hacer antes, esta es la bondad de Dios para nosotros, esta no es la respuesta, esto es una oportunidad. Y si no aprovechamos esta oportunidad, nosotros seremos responsables doblemente. Creo que la elección dio un giro por los santos que colectivamente quizás no está orando. Bueno, todos estábamos orando, pero aquellos que no estaban orando con sus clamores, con sus gemidos, como Israel cuando fue tomado por los filisteos y Dios mandó un juez para... Creo que Dios nos ha dado un respiro a esta nación y si no actuamos, las cosas van a ser peor que lo que experimentamos en años anteriores. Así que creo que necesitamos aprovechar esta oportunidad y hemos visto que Dios ha contestado nuestra oración y eso debería darnos valentía para orar aún más. No solo, como dijo el Dr. Nettles, no queremos solo un cambio cultural, queremos avivamiento. Y
y deberíamos esforzarnos y poner toda nuestra energía, todas nuestras flechas en orar. Es una vida corta. Este mundo se está desmoronando, se desmoronará, pero esta es una oportunidad. Se trata es de vida o muerte, cielo o infierno, de realidades eternas que están en juego. Así que no es tiempo de estar jugueteando. Yo estoy con él. Joe Rigney había dicho de asumir el centro de la conversación. Eso es asumir que lo que tú crees es la verdad, es lo más normal del mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él murió y 3 días más tarde fue levantado. Eso es normal, decir eso. Yo creo que una de las oportunidades que tenemos es hombres como Marco Rubio, glorificando al Señor en su posición de posición y, y debemos asumir que, aunque asumimos que Él totalmente no sea sincero, pero asumamos que sí, y lo hace más fácil para la iglesia asumir, ¿verdad? Lo que la iglesia tiene, personas con influencia, con poder, están confesando la fe y nosotros debemos de confesar esa fe y nos da mucha oportunidad. ¿Ustedes están nerviosos de que nosotros, el pueblo, las personas de nuestra tradición, la tradición reformada, van a perder este avivamiento? Es sencillamente, ¿verdad? Los evangélicos, los carismáticos, ¿verdad? Con lo que es el trigo, la paja, y que nosotros vamos a tratar de evitar estar asociados en medio de ese avivamiento. Yo te diría lo que yo he observado. Yo he vivido en el mundo de la Convención Bautista del Sur como un cristiano reformado creyente de la Confesión de 1689 y como bautista reformado, yo he estado en distintos lugares donde recibes este ataque de distintas partes, pero esto me ha dado cierta perspectiva, yo creo. Y por causa de esto, yo miro mis amigos más estrictos, reformados, y nuestra gran fortaleza como cristianos reformados pudiera ser nuestra gran debilidad. Nosotros nos amamos la verdad, queremos ser precisos y queremos llegar a la verdad y no queremos comprometer la verdad. Y cualquier cosa que no sea preciso, entonces lo eliminamos rápidamente por causa de este amor profundo por la verdad. Y por el otro lado, bueno, entonces sí, la verdad está bien y sí, pero si no funciona, entonces no va a ser un obstáculo para nosotros. Entonces, eso está mal. Y la gente de este lado pudiera ser más sensible a donde Dios está trabajando en áreas que no son prístinas en cuanto a la verdad. Y Packer dijo en una oportunidad que Dios ama bendecir la verdad, la aguja de la verdad en un pajar de error. Y yo sé que eso es verdad en nuestras vidas. Piensa en el mejor cristiano que conoces, tiene pecado que todavía está lidiando con ese pecado. Y esta es mi preocupación. Que el entendimiento teológico, el mejor entendimiento teológico en el mundo cristiano, lo que dice la Biblia, el resto del mundo evangélico necesita eso. Y si tú vas simplemente a aislarte porque, bueno, si yo apruebo esto o coopero con aquello, si me involucro en esto, entonces no voy a alinearme exactamente con la gente que cree igual que yo, entonces tú estás robando al mundo de lo que Dios te está dando. Y necesitamos eso. Así que como cristianos reformados, bautistas reformados, ensúciate en el juego y únete con personas con las que quizás tú no veas ojo a ojo. Y quizás tú puedas ayudarles a ellos y ellos pudieran ayudarte a ti. Es como que pensamos que son nuevos cristianos y queremos que ya sean eruditos. Miles de personas se convertirían en el mundo. Si eso pasara, no serían bautistas reformados, serían apenas cristianos, pero sería glorioso. Quizás hasta serían paedobautistas. Como Calvino y todos los reformadores, y puritanos, excepto Juan Bunyan.
Y Zwinglio. Zwinglio y el rey de Inglaterra. Y el Papa. Y el Papa. Te amo, hermano. Has hecho más bien por mí que cientos de otras personas en el mundo. Esta es una de las tensiones que también siento y como dijo Jeff, cuando la gente nace de nuevo, no nacen con una confesión o un catecismo de Heidelberg que sale de sus bocas, es algo que se les tiene que enseñar, pero ahora tienen la posibilidad, el potencial, porque hay un espíritu de Dios que los hace amar la verdad, gravitar hacia la verdad, y cuando predicamos la verdad, ellos quieren abrazar la verdad. Una de las cosas que me sorprendió cuando estaba escribiendo este libro sobre avivamiento es cuánto cuánto admiraba a Billy Sunday. Es un hombre, un showman, pero era valeroso y no temía oponerse a la maldad en el mundo. Y no se oponía para burlarse o para reunir gente a su alrededor. ¿Hasta dónde debería llegar yo con Billy Sunday? Creía en la Biblia, en la deidad de Cristo, se oponía al unitarianismo, creía ser salvo por haber creído en Jesucristo, por confiar en la cruz. Era presbiteriano, pero eso no marcó ninguna diferencia en él. Pero en todo caso, hay cosas que admiraba de él. No quisiera oponerme a él en sus mejores días. En cierta manera, creo que deberíamos, como estaba diciendo Tom, deberíamos de alguna manera ser capaces de conectarnos con el fervor que tienen las personas, aun cuando tienen algún error, con la oración de que la verdad sea testigo a ellos y puedan llegar a una luz más grande. Pero no creo que ninguno de nosotros diría eso diciendo deberíamos bajar un poco el nivel de nuestra ortodoxia. No es eso lo que estamos diciendo. Debemos seguir luchando por ella, pero debemos hacerlo en un contexto de hermandad y de relaciones de amor y tener eso, que creen en Jesucristo, creen que son perdonados de sus pecados, confían en Jesús y creen que la Biblia es verdad. La última pregunta de esta mañana. Y nosotros estamos orando por avivamiento, lo queremos, tenemos una confesión completa sobre este tema. Y Tom, una de las formas que has definido el avivamiento en el pasado es Dios haciendo su trabajo ordinario rápidamente y poderosamente, aún de una forma individual o corporativa. Pero si, aparte de todo lo que estamos viendo, oramos por esto y el avivamiento no llega, Dios no nos da avivamiento. Nosotros no vivimos por el avivamiento, nosotros vivimos por Cristo. Y porque vivimos para Cristo, estamos satisfechos con los medios ordinarios de gracia. Esa es la vida cristiana, ¿correcto? Y los medios ordinarios de gracia, y nosotros no queremos enredarnos en este aspecto sensacionalista que nunca puede ser satisfecho. No queremos convertirnos en unos adictos espirituales. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Eso es lo que estas abundancias, estos errores groseros llegan a ocurrir. Tratamos de normalizar lo extraordinario, cuando la realidad es que la mayoría de nuestras vidas, para muchos cristianos, lo que vamos a experimentar es lo ordinario, y eso es más que suficiente. ¿Podría decepcionarnos en algún momento ser salvos? E incluso si fuéramos el único en un mundo de pecado y oposición. Cuando Pablo estaba a punto de ser decapitado, se regocijaba y él guardó su fe. Y el Señor, el justo, le daría la corona de justicia, que daría no solo a él, sino a todos los que aman su manifestación. Eso es lo que anhelamos, todos los que aman su manifestación. Y nos encantaría un avivamiento,
ver al Señor honrado más y más y que la gente crea su palabra y que el evangelio sea lo más profundo en el mundo y todo lo emocional e intelectual de las personas, que sea consumido por el amor hacia Dios con toda su mente, corazón, fuerza, alma. Eso sería grandioso. Pero si Dios no lo hace, el hecho de que ha salvado pecadores y nos ha salvado a nosotros, me ha salvado a mí. Eso es tan sorprendente. ¿Cómo podría estar insatisfecho con eso? Cuando esa manifestación llegue y le veamos como Él es, entonces no vamos a tener, no nos vamos a arrepentir de nada en cuanto a cómo Dios gobernó el mundo. O sea que hay un balance y Buddy tenía un buen punto aquí. Me trae a memoria el hecho de que los hombres de antaño que trajeron el avivamiento, era increíble los fluidos que eran en las cosas que tenían que ver con avivamiento. Es maravilloso, tengo una envidia de... Pero temo de en cuanto cómo el uso de los medios ordinarios son rechazados o minimizados aún en la vida normal de nuestra iglesia hoy. No tenemos que buscar nada más en términos de que Dios sabe, la predicación salva, es un medio de salvación, pero si tú almas a alguien, tú quieres ver más que el día de las pequeñas cosas. Ese es otro tema, como qué es lo que es un mini avivamiento de 30, 40 personas se convierten de manera sorpresiva en la iglesia. ¿Qué si queremos ver más? No hay nada malo con tener esa pasión, siempre y cuando tú no niegues que Dios está obrando y aprecies la obra ordinaria también. Creo que, escúchenme, porque van a decir que estoy equivocado al principio. Creo que vamos a verlo. Garantizado. Si no lo vemos en nuestra vida, lo veremos cuando Cristo vuelva. Y ese será el gran avivamiento. Yo sé que no habrá más salvación en ese momento, más salvaciones, más conversiones, pero al final es esa gloria de Dios, es la manifestación de su amor y su afecto plenos, de estar conectados plenamente y unidos en comunión con Cristo sin que haya pecado. Ese es el avivamiento, es el efecto pleno del avivamiento, cuando la tierra sea recreada, no haya contaminación. Es difícil de imaginar, es tan glorioso. Y estamos pidiendo un poquito de eso ahora en la salvación y en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pero si pasamos toda nuestra vida orando, y él conoce a un hombre que ha estado orando toda su vida con 85 años, orando, pidiendo avivamiento, pero incluso si él muere y él ha estado orando, pidiendo avivamiento y espera verlo toda su vida, él no dice, espero que venga a través de mí. No tiene que venir a través de mí. Es predicador. Quiero verlo. Y eso debería ser nuestro anhelo. No tiene que llegar a través de los bautistas reformados, a través de mi iglesia o incluso a través de Founders. Que venga a nuestra nación, de donde sea, que levante a alguien, a un nuevo hombre. Nos encantaría verlo, pero creo que todo ese anhelo y esas oraciones que tenemos, incluso si el Señor responde, creo que Él se complace en nuestro anhelo, en nuestras oraciones, y hay un día en el que seremos plenamente satisfechos y contestará nuestras oraciones más de lo que esperamos. Y si nosotros tomamos la oración y si pasamos nuestra vida buscando al Señor de esta forma y no vivimos a ver lo que hemos estado buscando durante toda nuestra vida, el buscar será valioso, valdrá la pena. La oración y lo que eso hace, y estoy pensando en cosas por las que he orado por décadas. Y el orar, el simplemente orar vale la pena. Amén. Eso es una forma para poder terminar. Démosle gracias a los oradores.
Bueno, vamos a terminar, ¿verdad? A tomar un tiempo para comer. Regresamos a la 1 de la tarde. Un recordatorio, si usted tiene preguntas para el panel de preguntas para mañana en la mañana, a favor, puede mandar 888-525-1689, correcto. También durante las sesiones queremos, mientras usted esté entrando, saliendo, favor de no usar las puertas que están aquí en el centro, por favor. Estamos usando las puertas de los lados. Eso es de mucha ayuda para personas que están allá atrás. También vaya a buscar el libro de lo que es el avivamiento de Martin Jones en la tienda. Pase por allá. Vaya a ver, miren la aplicación para todas las sugerencias, donde puede comer. Dr. Beaker va a estar aquí a la 1 de la tarde para hablar de los puritanos. Así que usted tiene que estar aquí. Dios les bendiga.